Continuando con el desarrollo de la unidad 1, el entorno macroeconómico, ahora vamos a tocar el tema número 2, los sistemas económicos. Acá vamos a tocar temas como, por ejemplo, me refiero a un diagrama de flujo circular. ¿Qué es esto? Dentro de esto vamos a considerar términos como, por ejemplo, el Producto Bruto Interno. Han escuchado mucho ustedes de hablar cada vez que los 28 de julio nuestro presidente dan su discurso, siempre se habla del Producto Bruto Interno y últimamente ustedes siempre escuchan que el Producto Bruto Interno del país está creciendo, vamos a tener un Producto Bruto Interno real, que tenemos Producto Bruto Interno mejor. Entonces, en realidad, el tener un Producto Bruto Interno positivo y que cada vez esté creciendo más es importante. Como les mencionaba hace un momento en el desarrollo del tema 1, que el país crezca es un orgullo, debe ser un orgullo para todos y debemos continuar esforzándonos para eso. Y que nuestro Producto Bruto Interno efectivamente resulte así, es bueno. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno no es otra cosa que la suma de la producción de todos los componentes de la economía, lo que hacemos nosotros, lo que hacen las empresas, lo que hace el gobierno. Si sumamos todo eso, es todo nuestro Producto Bruto Interno. Y eso nosotros lo maximizamos, tenemos que valorarlo, como ya ustedes han visto en la anterior, le ponemos valor. Ahora, ese valor nos permite decir si estamos o no creciendo. Como acá bien dice en la diapositiva, mide la renta total de todos los agentes de la economía. ¿Cuánto hemos rentado? Pero el Producto Bruto Interno mide también el gasto total de la economía como resultado de la producción de bienes y servicios. Efectivamente, mide también cuánto se gasta en la economía porque se han producido bienes y servicios. Ahora, el flujo circular es una simple descripción de la macroeconomía que ilustra el Producto Bruto Interno formado por los gastos, ingresos y los pagos a los factores y la renta que se realiza. Cuando hablamos de la economía en su conjunto, el ingreso es igual al gasto, ya que cada nuevo sol gastado por un comprador es un nuevo sol que ingresa para el vendedor. En buen romance, en la economía, si nosotros gastamos un sol, estamos dándole al que nos vende un sol. Para nosotros gastamos un sol, para los vendedores les ingresa un sol. ¿Ok? Esto es bien claro. Nosotros gastamos un sol y el vendedor recibe un sol. Los factores de la producción, como ya les dije un rato, son los insumos, como por ejemplo la mano de obra. ¿Qué cosa es el trabajo? La mano de obra es el trabajo. La naturaleza es la tierra, el capital, ¿no es cierto? Y dentro del capital está nuestra tecnología y lo que ahora llamamos la gestión empresarial o las habilidades empresariales. Esto es algo que nunca deben olvidar ustedes. ¿Cuáles son los factores de la producción? Y que con ellos es lo que nosotros vamos a producir. Y que a ellos hay que transformarlos, a ellos hay que darles un valor agregado para que podamos tener una mayor rentabilidad hacia nosotros mismos. ¿Y cómo se consigue eso? Es con las habilidades empresariales o la gestión empresarial, que son pues esos elementos que nosotros tenemos, esos elementos que nosotros nos capacitamos, esos elementos que nosotros buscamos y que nos permiten a través de la capacitación y nuestro desarrollo como personas, nos permiten buscar nuevos caminos para mejorar la producción y hacer que un producto tenga un valor agregado y tenga mayor valor fuera. Los pagos a los factores son los pagos a los factores de producción. ¿Y cómo se hace eso? Recuerden ustedes que, por ejemplo, la tierra, ¿qué cosa hace? La tierra tiene una renta, porque hay que pagarle una renta por eso. A través del trabajo ganamos un salario, un sueldo, ¿no? El capital que produce son los intereses. Y esa gestión empresarial o las habilidades empresariales, ¿qué tienen que producir? Tienen que magnificar las utilidades, tienen que producir, tienen que gestionar mayores ingresos y una mayor rentabilidad para la economía. Ahora, acá tenemos el diagrama de flujo circular. ¿Qué cosa tenemos en una economía? Tenemos un mercado de bienes y servicios y tenemos un mercado de los factores de la producción. ¿Quiénes somos los poseedores del mercado de los factores de la producción? Nosotros. ¿Y dónde están el mercado de bienes y servicios? Son todo lo que nos ofrecen las empresas, todos los que quieren la parte de la oferta nos están brindando para que nosotros consumamos. Entonces, ¿qué tenemos? Hace un ratito conversábamos que la macroeconomía considera que empresas, familias y gobiernos. Acá, en este diagrama, representa todavía solamente una economía cerradita, chiquita, donde solamente hay empresas y familias. Todavía
no ha intervenido el gobierno. Vamos a suponer que estábamos allá en la época prehistórica donde todavía no había un gobierno que nos cobre los impuestos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaba en eso? ¿Qué sucede acá? Las flechas rojas indican lo que nosotros ofrecemos, el manejo de nosotros ofrecemos. Y la verde son lo que las empresas nos dan a nosotros. Por ejemplo, vamos con la primera flecha roja. Factores de la producción. ¿A quién se le vende? A las empresas. Se le da a los factores de la producción. Esas empresas, ¿qué hacen? Colocan en el mercado de bienes y servicios, colocan para la venta sus bienes y servicios. ¿Quién compra los bienes y servicios? Las familias. ¿Ok? Nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos a afectar nuestros factores de la producción. ¿Ok? Hasta ahí estamos tranquilos, ¿no es cierto? Por el otro lado, nosotros por los factores de la producción, ¿no es cierto? Las familias reciben una renta. Con esa renta nosotros efectuamos un gasto. Gastamos el dinero, que eso va al Producto Bruto Interno. Con eso las empresas tienen un ingreso. Y con ese ingreso pagan los salarios y la renta nuevamente a los factores de la producción. O sea, es un círculo, es un diagrama circular. Repetimos, por si acaso. ¿Nosotros qué ofrecemos a las empresas? Los factores de la producción. Las empresas ponen en venta sus bienes y servicios. Las familias compramos esos bienes y servicios. Y eso nos permite a nosotros mejorar nuestros factores de la producción. Por un lado. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, de los factores sacamos la renta. Con esa renta gastamos comprando los productos, se gasta. Ese gasto es parte del ingreso de las empresas y las empresas con eso nos pagan nuestros salarios. ¿Ok? Vamos ahí. Ahora, dentro de esta actividad, dentro de estos procesos, hay unas actividades económicas básicas. Y la primera actividad básica es la producción. ¿Qué es la producción? La producción es un proceso de creación de nuevos valores de uso, es decir, de nuevos bienes y servicios. Estos bienes y servicios pueden ser bienes finales y bienes intermedios. ¿Qué pasa acá? La producción es un proceso de creación de nuevos valores. Ojo con ese término, nuevos valores de uso. Es decir, que cuando hablamos de producción para la macroeconomía, como parte del Producto Bruto Interno, estamos hablando de la producción de nuevos bienes. Ojo, esto tienen que tener bien claro. Estos nuevos bienes y servicios. Ahora, estos bienes y servicios pueden ser bienes, como bien dice acá, finales o bienes intermedios. Los bienes finales son aquellos que están listos para su uso, para el consumo. Son bienes de consumo o la producción, como bienes de capital. Y los bienes intermedios son aquellos cuyo proceso de elaboración aún no se ha terminado y requieren ser procesados aún más antes de ser utilizados. Es bueno que entendamos que hay algunos productos que pueden ser finales en determinado momento y que es un problema de la economía y es bueno mencionarlo, pero también son intermedios para o en otras circunstancias. Vamos a tocar un ejemplo sencillo. Las llantas de los vehículos. La llanta del vehículo, cuando va a ser utilizada en repuesto de una nueva llanta, es un producto final. Pero cuando la llanta es utilizado como un vehículo para vender un vehículo nuevo, no se llama llanta, venden un automóvil, porque ahí no se vende la llanta, se vende el automóvil en su conjunto. Entonces resulta ser un producto intermedio para ese bien. ¿Entienden? Y como ese, hay otros ejemplos que podamos utilizar. Entonces es importante definir qué cosa es un producto final, bienes finales, que efectivamente, como decimos, es para el consumo, cuando están listos para consumir, y que hay otros bienes intermedios que pueden ser transformados en otros. De eso se trata el tema. Los gastos, o el gasto, es el proceso a través del cual los agentes económicos deciden la forma cómo van a utilizar su renta. Ojo, el gasto es la forma como el agente económico decide cómo va a usar su renta. Esta decisión que tienen que tomar concierne a cuánto de ellas van a consumir inmediatamente y cuánto de ellas van a ahorrar. Cuando nosotros hablamos de gastar, estamos hablando de que nosotros definitivamente necesitamos o tenemos una renta. Y esta renta nosotros somos los únicos que decidimos cómo la gastamos. Ahora,
Dentro de esta decisión de nuestra renta, nosotros tenemos que decir cuánto vamos a consumir y cuánto vamos a ahorrar. Generalmente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un excedente, somos unas unidades de superávit, pues nosotros tenemos más ingresos de lo que gastamos. Y eso es lo que nos permite el ahorro, ¿no? Y cuando nosotros no tenemos, o nosotros somos unidades de déficit, vamos a llamarle así, ¿no? Cuando nosotros gastamos más de lo que recibimos, no vamos a tener la posibilidad de ahorrar. Para este caso hipotético, estamos hablando de que, bueno, vamos a tomar la decisión de cuánto consumimos y cuánto ahorramos. Esto respecto a lo que es el gasto. Hablamos de la acumulación. ¿Qué se refiere a la acumulación? Este es un proceso a través del cual se agrega nueva riqueza a lo existente. Aquí no nos referimos a la inversión de reposición, sino a la inversión de nueva meta. El origen de la acumulación es el ahorro y su destino es la acumulación, porque al dejar de consumir los bienes permite que pasen a formar parte de la riqueza existente y habrá la posibilidad de ser utilizados para nuevos procesos de producción. Cuando nosotros hablamos de acumular, estamos hablando, mejor dicho, refiriéndonos al punto anterior. En el punto anterior decíamos en el gasto que una parte lo consumíamos y una parte la ahorramos. En este caso, cuando hablamos de acumulación, es justamente esa parte que nosotros hemos decidido ahorrar, la vamos a guardar para poder ir generando una nueva riqueza. Y en determinado momento, esa nueva riqueza nos va a permitir, a través de nuevas inversiones, generar nuevos bienes que vayan a pasar nuevamente a mejorar el nivel de riqueza que nosotros tenemos. Pero esto no significa que las personas que ahorran sean las mismas que las que toman las decisiones de invertir. De hecho, las personas que invierten son diferentes a las que ahorran. Y aun cuando siempre digamos que el ahorro es igual a la inversión, solo nos estamos refiriendo a un ajuste contable, con el fin de asegurar la constancia de los cálculos y las estimaciones. ¿A qué nos referimos acá en esto? Cuando nosotros hablamos de que no necesariamente las personas que ahorren van a invertir, nos estamos hablando de que en la economía nosotros tenemos unos intermediarios financieros que son los encargados de captar los dineros, los excedentes que tienen algunas familias o algunas empresas, los canalizan en forma de ahorro y con esos recursos, ellos prestándolos, porque ellos los prestan a las personas o a las unidades que los necesiten para generar nuevas inversiones. Pero sin embargo, como es necesario para que haya y les estamos explicando acá, para que haya un equilibrio, o por motivos, es necesario considerar, ojo, otra igualdad que hay acá, que el ahorro es igual a la inversión, donde se supone que todo lo que se ahorra se invierte. Son supuestos que necesitamos en la economía, porque la economía trabaja con una serie de supuestos, y estos supuestos le permiten tener claridad o respaldar todo lo que son sus movimientos. Ahora, ¿qué son las actividades en el exterior? Esta es la parte importante. Las actividades exterior son lo que nosotros venimos desarrollando ahorita y lo que nos permite que nuestra economía esté creciendo. Las actividades con el exterior son el resultado del carácter nacional de las economías capitalistas, que las han hecho establecer fronteras entre los países, de manera que se registren las transacciones que se realizan entre ellos. Dichas transacciones pueden ser económicas y financieras. Las transacciones económicas están referidas básicamente a los bienes que vende una nación a otra nación y que nosotros conocemos con el nombre de exportaciones. Y los bienes que compra una nación a las demás, nosotros las conocemos como importaciones. Y las transacciones financieras están referidas a la compra y venta de valores entre las naciones. Dentro de este concepto de lo que son las actividades exterior, debemos tener claro que no es otra cosa que las relaciones que nosotros tenemos con los diferentes países de nuestro entorno. ¿Y en qué sentido? Bien claro, en este rubro se dan exportaciones e importaciones. Exportaciones son todo lo que nosotros vendemos al extranjero, y importaciones son todo lo que nosotros compramos de ellos. Las exportaciones significan ingreso de divisas al país. Las exportaciones indican salida de divisas del país. Lo ideal es que siempre lo que nosotros exportamos sea mayor a lo que importamos. De tal manera, hay más divisas que ingresan que las que salen. Ahora, pero no solamente el manejo se da en aspecto de bienes. Como bien decíamos, también se da en el aspecto de los valores. ¿Qué cosas son valores? Tenemos que comprar, vender acciones, títulos, valores, tenemos que dar, inclusive podemos obtener créditos internacionales. O también nosotros, ¿por qué no podemos prestar a alguien?
¿no? Entonces, esas son las diferentes modalidades que se dan entre esto. Hablamos de transacciones económicas y transacciones financieras, términos que ya tenemos que venirnos acostumbrando a trabajar. Ahora, ¿qué relaciones hay entre las actividades económicas básicas? ¿No es cierto? Hace un ratito les hablaba de una economía cerrada. Una economía cerrada es básicamente cuando se trabaja empresas, familia. Y así lo decimos, si estamos en una economía cerrada, es decir que en esta economía no hay relaciones con el producto, con el exterior. Solo se produce, se gasta y se acumula, nada más. Es una economía cerrada. Y se ha tratado de representar el movimiento a través de este gráfico, ¿no? En el cual estamos poniendo ya unas variables. Y, por ejemplo, es la renta nacional o el ingreso nacional. C es el valor del consumo nacional. No hablamos del consumo de una persona, hablamos del consumo de todos. S siempre va a ser el ahorro nacional. Y I mayúscula es la inversión nacional neta. Ahí tienen, al costado está toda la sumilla. ¿Y cómo funciona este modelo económico básico de la economía? ¿No es cierto? ¿Qué pasa acá? Cuando las familias, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos las familias? Gastamos lo que recibimos por nuestros, como hablábamos ya hace un rato en el otro gráfico, en el gráfico circular, el movimiento circular de la economía. ¿Qué hacemos nosotros? Gastamos en qué? Lo que producen las empresas. Nosotros les pagamos y las empresas nos pagan a nosotros nuestros factores de la producción que los damos. Pero bien estamos viendo en este cuadro que una parte se está gastando y la otra se está acumulando. ¿A dónde va? A ese cuadro que es acumulación. Y eso que se está acumulando acá, ¿a dónde va? Nuevamente vuelve a la producción, ¿como qué? Como inversión. Pero ¿quién hace esa inversión? Ya les he dicho, nosotros acumulamos en los agentes, en la modernidad del tiempo, en los agentes financieros. Ahí guardamos, ahorramos el dinero y ellos son los que se encargan de la canalización de los préstamos, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede en una economía. En este caso, ustedes no ven gobierno, solamente ven una economía cerrada. Produce y lo que se gasta. Y ya tomamos conciencia de que hay una variable Y, que es la renta nacional. Vuelvo a repetir esto, Y es la renta nacional, C es el consumo nacional, S es el ahorro nacional y I es la inversión nacional. Como consecuencia de esto, como consecuencia de este gráfico, podemos hacer ciertas afirmaciones y decir que el ingreso nacional es igual al consumo más el ahorro. Esa se llamará la identidad del gasto. También diremos que el ingreso nacional es igual al consumo más la inversión, es la identidad de la producción. Y diremos que el ahorro, como ya lo mencionamos antes, es igual a la inversión, esa es la identidad de la acumulación. ¿Qué dice esta última? Que todo lo que se ahorra se vuelve a invertir. ¿Okay? Regresamos, ¿no es cierto? Todo lo que ahorramos lo volvemos a invertir. Paga la renta, gastamos una parte en pagar lo que consumimos y la otra la acumulamos. Igualdades. El ingreso es igual al consumo nacional más el ahorro nacional. El ingreso es igual al consumo nacional más la inversión nacional. Y el ahorro es igual a la inversión. Eso quiere decir que todo lo que ahorramos lo estamos invirtiendo. Estas identidades nos están diciendo, repitiendo lo siguiente. Primero, que el valor monetario de la renta nacional, Y, es igual al valor monetario de los bienes de consumo comprados más el valor del ahorro nacional. La segunda nos dicen que el valor monetario de la producción nacional, Y, es igual al valor monetario de los bienes de consumo vendidos, C, más la inversión, I. Y por último, que siendo iguales la renta y el producto nacional, el ahorro S debe ser igual a la inversión. Esquematizando las relaciones del modelo para el caso de una economía abierta, cuando ya hablamos de una economía abierta estamos hablando de que tenemos relaciones con el exterior, hemos llamado resto del mundo a los países con los que tenemos las relaciones económicas o financieras. Y vamos a tratar de graficar ahora un esquema en lo cual nosotros estamos relacionados con el mundo de afuera, donde tenemos las exportaciones y las importaciones. Porque lo que es cierto, ¿no? Para el primer modelo somos una economía cerrada, pero eso no es real, pues, ¿no? Porque el mundo hoy por hoy no puede estar aislado. El mundo tiene necesariamente que estar relacionado con todos y mantener lo que se llama la globalización. Y dentro de este desarrollo manejar todo este contexto, ¿no? Hay que relacionarse con el exterior y como les decía, nuestro mundo está hacia allá, hoy por hoy.
Y acá tenemos el planteamiento, ¿no?, de que cómo se manejaría un modelo macroeconómico básico abierto. Hemos agregado a las siglas que conocíamos, hemos agregado la X, como les mencionaba hace un rato, que representa las exportaciones. Este término es universal. M son las importaciones y L es el saldo entre las exportaciones y las importaciones. Más adelante veremos, por ahora tomemos el término L, más adelante se va a relacionar con otro término más, porque el movimiento macroeconómico es así, ¿no? Pero tenemos en cuenta, X se refiere a las exportaciones, M a las importaciones y L es el saldo que tenemos de las exportaciones, que como les dije hace un momento, siempre debemos tratar que sea positivo. Siempre debemos tratar que tenemos positivo. Dentro de este contexto volvemos al esquema inicial primario, ¿no es cierto? Tenemos una producción, ¿no es cierto?, que de dónde parte, del gasto que nosotros realicemos. Nosotros gastamos en comprar los bienes que se producen. ¿Qué cosa es eso? Nuestro consumo. ¿Qué se hace eso? Los factores, la producción nos paga a nosotros, ¿no es cierto?, nos da una renta, que es I, lo que se llama la renta nacional. Una parte de esa renta se ahorra, la otra se consume. Esa parte que se ahorra vuelve, ¿no?, esa parte que se ahorra vuelve a la producción para nuevas inversiones. El sector externo, los sectores externos producen para venderle al resto del mundo. Y el resto del mundo también nosotros nos vende, ¿cierto? Quiere decir, nosotros compramos al resto del mundo y el resto del mundo nos compra a nosotros. Importaciones, exportaciones. Dentro de ese manejo también se da un saldo. Está saldo que debe ir a la acumulación o definitivamente si es que nosotros importamos más de lo que exportamos, se irá el dinero hacia el resto del mundo. No se dará una acumulación, sino no iremos perdiendo, pero iremos trabajando de una manera que no es adecuada, porque saldrán, como les dije yo, más divisas de las que ingresas. Entonces, este cuadrito es explicativo de lo que sucede, ¿cierto? Sucede en una economía. Volvemos para repetir un poquito. El esquema primario, el interior, es el mismo que manejábamos, ¿no es cierto? Gastamos comprando, ¿cierto?, consumiendo lo que se produce. Ellos nos pagan, lo que se llama el ingreso de la renta, nos pagan los factores de la producción, los que nosotros hacemos, y tenemos, ¿qué hacemos nosotros? Gastamos. Una parte gastamos y la otra se va a la acumulación. Y esa acumulación vuelve a la producción para que se haga la inversión del caso. Con el resto del mundo, ¿qué sucede? Tenemos, primero hacia arriba, lo que se llaman las importaciones, lo que nosotros les compramos, y hasta abajo las exportaciones. Y dentro de esa diferencia, ahí está la L, se dará la diferencia, será positiva o negativa. Este hecho nos permite también dar nuestras igualdades. Y acá tenemos, el ingreso nacional va a ser igualito a la identidad de gasto al consumo más el ahorro, igual que en la anterior. Pero ahora, en la identidad de la producción tenemos que ya incrementar. El ingreso nacional va a ser igual al consumo más la importación, más la inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Que eso lo están viendo en el cuadrito. Y el ahorro va a ser igual a la inversión más la diferencia que existe entre las exportaciones y las importaciones. Es la identidad de la acumulación. De tal manera que la exportación, ¿no es cierto?, que las exportaciones van a ser iguales a M, a las importaciones, más L. ¿Qué cosa es eso? Más la diferencia que tenemos de ellas. Entonces, esa será la identidad con el resto del mundo. En resumen, vamos a decir que el Producto Bruto Interno va a ser igual al consumo más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Estas son las igualdades que nosotros vamos a manejar en la macroeconomía y que son producto de los cuadritos que ustedes han visto desarrollando. Pero como igualdades que tratan de explicar, o como modelos o como igualdades que tratan de explicar el comportamiento de la economía. Ahora, si nosotros vamos a tomar como un ejemplo sencillo en el modelo de la economía cerrada, que por ejemplo el consumo es igual a una determinada cantidad de dinero y el ingreso también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos permite esto? Si nosotros utilizamos las igualdades, tenemos que el consumo es igual a 500 y el ingreso es igual a 800. Ya tenemos ese dato, pero si nosotros sabemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro,
Por diferencia, diremos que la inversión, ¿no es cierto? Por diferencia diremos que la inversión, y sabemos también que el ahorro es igual a la inversión, diremos que la inversión es igual a 300. ¿Y de dónde desprendemos eso? De las igualdades que hemos hecho primero, ¿no? Entonces, estos manejos o estas ecuaciones nos permiten hacer un cálculo de lo que sucede en la economía. Miren, nos dan dos datos nada más acá. Nos dan el consumo y nos dan el ingreso. Nosotros tenemos una igualdad que nos dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro, pero también en la misma nos decía que el ahorro era igual a inversión. Por ende, si nosotros hacemos la diferencia, determinamos que el ahorro es igual a 300, pero como es igual a la inversión, decimos que la inversión es igual a 300. Este es un ejemplo que se pone. Y acá tenemos otro, donde estamos manejando la economía ya abierta, ¿no? Estamos manejando la economía abierta y la cual igualito nos permite hacer los cálculos que nosotros decimos. En este caso, decimos que el ingreso es igual a 80 más 20, que es igual a 100, ¿cierto? Por la condición de que el ahorro es igual a I más L, reemplazamos el saldo y vamos a obtener que L es igual a 5. Y de esa manera podemos obtener todos los componentes o todos los valores que tienen cada una de las variables. Simplemente es el desarrollo de las ecuaciones que nos permiten manejar esto. Bien, señores, agradezco su atención. Hemos desarrollado el segundo tema. Gracias.